Para esta segunda parte voy a tener que ser reiterativo. Mucho de lo que ha dicho Jorge respecto a esa categorización de los trabajadores está en el libro, de manera que todos pueden y deben contratar, comprarlo, tenerlo y estudiarlo. Yo te iba a pedir, Jorge, ahora para esta segunda parte, que miráramos la evolución, digamos, de esta situación, cómo la masa de trabajadores definida de esa manera fue reconquistando salario real, digamos, poder adquisitivo durante algunos años, cómo se ha estancado a partir, qué relación pudo tener o tiene con algunas recomendaciones de organismos internacionales y qué se puede esperar de todo eso. En fin, seguir un poco este tema, puesto que no solamente tiene una directa relación con el nivel de vida al que pueden aspirar los trabajadores en Uruguay hoy, sino que también lo tiene con la masa de pasivos que se les llama, o sea, los ex trabajadores, puesto que por una conquista histórica del año 89, en un referéndum, hay un índice medio de salario que relaciona directamente el ajuste anual de las pasividades. Por eso ver esta evolución de los salarios a lo largo del tiempo de estos últimos años es absolutamente fundamental. Claro, podemos medir en el trabajo, en el capítulo que preparé para el libro, utilicé 4 indicadores para medir los salarios. El más común es el índice medio de salarios que construye el Instituto Nacional de Estadística, y que ese índice, por un lado, nos da el aumento porcentual que tuvieron los salarios al cabo del año, y si se divide por el aumento porcentual que tuvieron los precios al consumo, se construye un indicador que es el índice medio de salario real, o sea, de la capacidad de compra de los salarios. Ese índice cayó mucho durante la crisis del 99 al 2004, se empezó a recuperar en 2005 con porcentajes muy importantes. Durante el primer periodo de gobierno del Frente se recuperó lo que se había perdido durante la crisis, o sea que en 2009 los salarios habían alcanzado el mismo nivel que tenían en 1998, 1999, que fueron los mejores años del salario real del periodo de los gobiernos rosados, digamos. Y a partir de 2010 hasta el 2014 los salarios siguieron subiendo, la capacidad de compra de los salarios por encima del nivel que tenían en el 98. Y en los últimos años, 2015 hasta este momento, está prácticamente estancado el salario real. Ha aumentado aproximadamente lo mismo que aumenta el IPC. Ahora, este índice es un promedio. Entonces hay que tomar otros indicadores que permitan desagregar ese promedio. Un segundo indicador son los trabajos que hace el Instituto Cuesta Duarte, que allá por el año 2010 detectó lo que llamaba los 10.000 pesistas, es decir, trabajadores asalariados y trabajadores en general, incluyendo a los cuenta propia, cuyo ingreso mensual era menor de 10.000 pesos. Eso luego se fue actualizando, y en la última información que pude consultar es que en 2014 había prácticamente 500.000 de trabajadores asalariados que ganaban menos de 15.000 pesos por mes. O sea que dentro de esa recuperación general, de ese aumento de los salarios mínimos, de los aumentos especiales para los salarios, ya que se les llamaba sumergidos, como trabajadoras del servicio doméstico, trabajadores del comercio, a pesar de eso, todavía hay un grupo muy importante de trabajadores con un nivel de salarios bajo. De manera que se podría decir que hay un sector de trabajadores que evolucionó de determinada manera y otro que le costó mucho más. O que tal vez evolucionó a mayores tasas que los salarios más altos, pero como partían de un piso, de un nivel tan bajo, esos aumentos porcentuales los llevan a tener ingresos en torno a los 15.000 pesos mensuales. Esos 15.000 del año de 2014 podrían ser
18.000 al 2018, más o menos, teniendo en cuenta grandes rasgos. Una cuarta parte de la canasta, digamos, Claro. con números gruesos. Claro. O sea, tenemos en 1.600.000, que es De personas de trabajando. referencia del mundo del trabajo. Sí, 1.100.000 son trabajadores asalariados, 900.000, 1.000.000 son los obreros y empleados, sacando estos otros grupos que te decía. Estamos hablando, si sumamos los desempleados, de un 40% con problemas severos y severísimos de ingresos muy bajos y de no ingresos. Claro. Si sumamos los desocupados. Sí, sí. Ahí tenemos todo un tema, ¿verdad? Claro, si bien durante el segundo gobierno del Frente, desde el primer y segundo gobierno del Frente, aumentó el número de personas trabajando, aumentó el promedio de ingresos de los trabajadores y dentro de estos de los trabajadores asalariados y en particular de los obreros y empleados, todavía los niveles son bajos y en este momento hay dos graves problemas de empleo. Uno, el número de personas desempleadas, que son alrededor de 150.000 personas. Y segundo, el número de trabajadores que no tienen cobertura de la seguridad social, que aproximadamente es 1 de cada 4, 250.000 trabajadores que no tienen cobertura de la seguridad social. Por lo tanto, no van a tener jubilación, es dudoso si tienen aguinaldo, si tienen vacaciones, si sus ingresos son los salarios mínimos que se fijan en los consejos, porque toda esa zona de trabajadores que escapa a la regulación y a la inspección del Estado y a la organización sindical, toda esa zona de trabajadores es una parte, junto con los desempleados, de los problemas de empleo contemporáneos, ¿no? Y en el otro extremo, que es justamente lo que abordabas en el otro trabajo, hay una masa de captación de riqueza de los más ricos que no está grabada. Claro. Vos te podés referir a eso brevemente porque estamos en el límite del tiempo, pero es tremendamente importante porque siempre se ha dicho, o mejor dicho, se ha repetido muchas veces, no hay lugar para más impuestos. Tenemos un espacio fiscal agotado. No es así. Claro, yo creo que pude demostrar que no es así, porque se da la paradoja de que las familias uruguayas le declaran menos ingresos del capital a la encuesta de hogares que a la DGI. Entonces, con este enfoque de economía política, me preocupa estimar cuántos son los ingresos del capital en el Uruguay contemporáneo. Entonces tengo como fuente desde el año 2008 la DGI. Y la DGI nos da tres tipos de información. Primero, cuánto recauda de impuestos sobre el capital, ya sea sobre la renta o el IRPF categoría capital, intereses, dividendos, alquileres, utilidades repartidas. Tengo esa información. Pero también la DGI me dice cuánto exonera por distintos motivos, por la ley de promoción de inversiones, por las disposiciones constitucionales, ¿no? Y finalmente la DGI nos dice cuánto se evade. Según la DGI del IRAE, hace algunos años se evadía un 60%, actualmente un 40%. Entonces, si yo sumo lo que recauda la DGI, lo que exonera la DGI y lo que se evade según estimaciones de la DGI, me da que entre 2008 y 2014, en promedio, anualmente, el capital tuvo unos ingresos de 15.000 millones de dólares. Mientras que todos los obreros y empleados tuvieron un poco menos de 9.000 millones de dólares promedios anuales de este periodo. Entonces, sobre esos 15.000 millones de dólares, la tasa de impuestos, la tasa tributaria, lo que se grava, es un 7%. Ahora, ¿qué pasa? Que de ese 7%
algunos que pagan el IRAE, el 25%, otros están exonerados, no pagan nada, y otros se evaden, tampoco pagan nada. Entonces, para tener una mejor recaudación de impuestos sobre el capital, hay que reducir las exoneraciones y reducir la evasión. Mientras tanto, trabajos del Instituto Cuesta Duarte han generado propuestas muy sencillas que pueden empezar a cambiar esta situación, como pasar la tasa del IRAE de 25 a 30%, hacer una escala del impuesto a la rentabilidad del capital, o sea que los que ganan poco paguen poco y los que ganan más paguen más, actualizar los valores para el impuesto al patrimonio. Los campos, las viviendas que pagan impuesto al patrimonio tienen valores de hace 10 años, en esos 10 años se multiplicaron por 5, por 6, por 10, de modo que hay grandes posibilidades de mejorar los ingresos públicos con distintas formas de gravar al capital que tiene posibilidad de pagar más y con eso financiar un mayor gasto público social. O sea, voluntad política para hacerlo. Claro. Muchas gracias, Jorge. Voluntad política y lucha de masas. Y lucha de la... Muy bien. Gracias.